Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. La participación de la familia Yunes se convirtió en un factor clave para las reformas impulsadas por Morena en el Senado. Su respaldo a iniciativas como la reforma al Poder Judicial derivó en su expulsión del PAN y abrió un nuevo capítulo sobre el reacomodo de alianzas y fuerzas políticas en el país. El pasado sábado 16 de mayo, Adán Augusto López y Miguel Ángel Yunes Linares fueron captados juntos en un encuentro realizado en el Club de Golf Villarrica, ubicado en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, en el marco de una reunión privada por el cumpleaños del senador Yunes Márquez. Yunes Linares comenzó su trayectoria política dentro del PRI. Sin embargo, los cargos públicos de mayor relevancia los desempeñó con el PAN, incluyendo la gubernatura de Veracruz entre el año 2016 y 2018. Actualmente se mantiene como senador suplente de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Por su parte, Adán Augusto López Hernández es actualmente senador de la República por Morena. Este fin de semana, una celebración en Boca del Río del clan Yunes llamó la atención del escenario político nacional al evidenciar una inesperada cercanía entre actores antes considerados opuestos. Este tipo de pactos revela la complejidad de las estrategias políticas en la búsqueda de consensos y poder en un panorama nacional en constante evolución. La interrogante aquí es, ¿cuál es el interés político de Adán Augusto López en Veracruz al mostrarse tan cercano al clan de los Yunes, que históricamente han sido opuestos al movimiento de la Cuarta Transformación, tanto en Veracruz como a nivel nacional? Buenas noches, Javier. Nazaret, muy buenas noches. Es un gusto estar de Nuevo Régimen, saludando a toda la gente que nos está siguiendo a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz, 26.1. Estamos bien conscientes que al interior de Morena existen muchos grupos de poder. En todos los partidos políticos hay grupos de poder. Por ejemplo, en el caso del PRD se le conocía como tribus. Y en el caso de Veracruz también existían grupos políticos que tenían una presencia consolidada. En este caso, el clan de los Yunes, encabezado por Yunes Linares, abarcaba una parte importante de control político, lo correspondiente al estado de Veracruz, y ese control político hasta hace unos meses le determinó designar los principales candidatos a Veracruz, tanto a diputados locales, senadores, presidencias municipales, y para cual la pareja de padre e hijo de los Yunes panistas se lanzaron como candidatos por parte del PAN, y cuando se estaba aprobando lo que era la reforma del Poder Judicial, la votación estaba muy cerrada. Adán Augusto, como coordinador de la bancada de Morena en ese momento en el Senado de la República, empezó a hacer movimientos políticos para la presión de obtener un voto requerido para asegurar la constitucionalidad del cambio que se proponía con López Obrador. Y en este caso fue la parte donde Adán Augusto, como antiguo secretario de Gobernación, amagó a Yunes para que se integrara a la votación a favor de la coalición de la 4T. Esto generó la expulsión evidente del PAN por parte de lo que era este grupo político que se tenía por parte de los Yunes en el estado de Veracruz. Y esa lógica evidentemente habla de la parte pragmática que tienen todos los actores políticos. Y creo yo que esa parte, dentro de lo que es la lógica de lo que fue una coyuntura política para obtener la reforma electoral, ahora se traslada a una estrategia de Adán Augusto López, en donde trata de juntar fuerzas políticas a nivel nacional para tratar de tener posiciones importantes en las elecciones del año 2027. ¿Qué impacto político tiene tanto para el Partido Acción Nacional como para Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, la salida o la expulsión más bien de Yunes Márquez y Yunes Linares del PAN? En el caso del PAN veracruzano, el impacto es muy importante. Hay que recordar que en términos electorales, lo que fueron los últimos 3 procesos electorales, la votación sí estuvo más o menos dividida entre lo que eran los candidatos del PRI, PAN y Morena. Bueno, dentro de la parte de la representatividad de los votos del PAN, prácticamente el clan Yunes y la fuerza política que tenían al interior del Blanquizul representaba la principal fuerza política competidora. El clan Yunes tuvo durante muchísimos años el control de una región muy importante de lo que es el puerto de Veracruz,
Medellín, Alvarado, Boca del Río, que representaba el 23% del electorado de Veracruz. Si hablamos que estos 5 o 6 municipios cercanos a los municipios que acabo de hacer referencia representan esa cantidad de votos, por ende, cualquier fuerza política que tenga aspiraciones para tener posiciones importantes en el Congreso del Estado, ganar presidencias municipales y sin duda ganar cualquier candidatura a gobernador o a la presidencia, se tienen que sentar a negociar con este clan. Con la expulsión de los yunes del PAN, se pierde la posibilidad de ser competitivos por parte del PAN, porque a pesar de que al clan Yunes solamente le queda Boca del Río, la realidad es que todavía representa una fuerza política en estos municipios que les hice mención, sin dejar a un lado las otras regiones del estado. En el caso del senador Adán Augusto, estamos bien conscientes que al interior de Morena están esos grupos de poder que hacía mención en tu primera pregunta. Bueno, él está tratando de aglutinar la mayor cantidad de fuerzas posibles para tratar de conseguir candidaturas. Una de las máximas perfiles que tiene para que su grupo político pueda competir en el año 2027 es la senadora con licencia Andrea Chávez, que es una de las fuertes candidatas para competir en el estado de Chihuahua. Y en el caso de Veracruz, la especulación política como análisis que podríamos hacer para lo que va a venir en los siguientes meses en nuestro territorio veracruzano es que Yunes va a querer tratar de buscar posiciones ya fuera del PAN, y una de esas posibles llaves de entrada es evidentemente la intermediación que tiene Adán Augusto todavía como fuerza política al interior de Morena. Adán Augusto está debilitado en términos políticos. La realidad es que con la salida de la coordinación de la bancada de Morena, perdió una importante fuente de poder político porque perdió la capacidad de tener presencia nacional. El reto va a ser ahora ver qué capacidad va a tener Morena Nacional y Morena Veracruz para tratar de aceptar este tipo de candidaturas, porque una realidad es que el clan Yunes históricamente han sido enemigos del proyecto de la Cuarta Transformación, han sido enemigos del proyecto de López Obrador en la búsqueda del poder presidencial en el año 2006, en el año 2012, en el año 2018, y evidentemente también fueron adversarios en la búsqueda por las gobernaturas que en su momento compitió esta fuerza política llamada Morena. Bueno, ¿por qué si mencionas que Adán Augusto ya se encuentra en una posición debilitada políticamente? Primera pregunta sería, ¿por qué se encuentra debilitado? Y la segunda pregunta, si se encuentra tan debilitado, ¿por qué entonces está buscando posicionar a Andrea Chávez y a otras figuras en las gubernaturas que se vienen? Está debilitado porque prácticamente fracasó como operador político respecto a las reformas que planteaba la presidenta Claudia Sheinbaum que se discutían en el Senado de la República. Sacó adelante la parte de la reforma al Poder Judicial, pero eso fue en la última parte de la administración del expresidente López Obrador. En la parte importante que quería la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se saliera adelante con el éxito electoral que se planteaba en términos de lo que fue la representación que tuvo Morena, PT y el Verde, para que se viera reflejado en la legislación que proponía ya en su administración, es de que ella quería el plan A de la reforma electoral. Dentro de la lógica de la reforma al plan A, Adán Augusto no tuvo la capacidad política de operar para lograr que se llegara a esta propuesta y se tuvo que recurrir a un plan B. Creo que Adán Augusto representa esa decadencia respecto a la que es uno de los grupos políticos más importantes que operaban al interior de Morena. La presidenta Claudia Sheinbaum actualmente tiene mayor presencia y mayor poder político, y en el caso de Veracruz, pues también hablamos de que puede ser una estrategia política en términos de análisis, de que si se está buscando que los Yunes tengan participación en Morena, quizá no por vía institucional del partido, pero sí con los aliados, como lo que puede ser el Partido Verde, por ejemplo, pues evidentemente es una forma de hacer debilidad política al interior de lo que es el PAN. La realidad es que la mayor fuerza política y representatividad y liderazgo que se tiene por parte de Morena en Veracruz es el grupo que encabeza la actual gobernadora Rocío Nale. Y en el caso de Adán Augusto, lo que se está planteando en términos a nivel Veracruz y a nivel nacional es tratar de juntar la mayor cantidad de liderazgos posibles para tratar de ganar posiciones a diputados federales, presidentes municipales, alcaldes de las principales ciudades del país, tener la gran cantidad de diputados locales de donde va a haber elecciones. La realidad es de que al interior de Morena, Adán Augusto representa ya una parte muy débil porque incluso su principal bastión político en Tabasco ya lo perdió. Actualmente otro grupo político es el que tiene, pues digamos, la mayor representatividad a nivel Tabasco con el actual gobernador May. Y la realidad es de que, pues, en términos de estrategia política, pues hablamos de que tanto los Yunes como Adán Augusto representan la decadencia cada quien en sus diferentes partidos políticos. Tanto los Yunes como Adán Augusto son de partidos políticos completamente diferentes en tanto a la ideología.
Morena se caracteriza por ser de izquierda y el PAN se caracteriza por ser de derecha, que bueno, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, quizá ya de ultraderecha, pero pues con la salida de los Yunes, quizá ellos en su momento se quedaron en la derecha. Esta cuestión de los ideales, ¿de qué manera impacta o no impacta o representa algo frente a que estos dos personajes previamente opositores se han unido sin considerar esos ideales? Pues representa, creo que la parte de la debilidad política que representan tanto el clan Yunes panista como Adán Augusto respecto a sus posiciones en sus antiguos partidos políticos. En el caso de los Yunes, nunca van a tener aceptación por parte de la militancia morenista en el estado de Veracruz, nunca van a tener aceptación por parte de la militancia morenista a nivel nacional, y en el caso de Adán Augusto representa una desesperación política tratando de juntar la mayor cantidad de apoyo político. La realidad es que en el estado de Veracruz la militancia y la ciudadanía ya demostró que ya no están de acuerdo con este clan político de los Yunes que estén operando en la zona del puerto de Veracruz. Perdieron en la parte de Alvarado, en la parte de Medellín. Si estamos bien conscientes de que nada más les queda el puerto de, Boca del Río, la realidad es que la diferencia electoral entre lo que fue el PAN y lo que fue Morena fue muy pequeña, menos de 4 puntos porcentuales, y la tendencia parece ser que para la siguiente elección van a perder. La realidad es que es la conjunción de cartuchos quemados respecto a lo que es la operatividad política. Evidentemente no se les puede subestimar, pero la realidad es que en términos políticos, tanto Adán Augusto en fuerza política al interior de Morena va perdiendo y va de salida, y en el caso del clan de los Yunes también vemos que esa coyuntura de que están perdiendo la capacidad de poder influir políticamente en lo que es los destinos políticos del estado de Veracruz. ¿Crees que los Yunes puedan tener injerencia adentro del partido político Morena? Lo veo muy difícil, sobre todo por el liderazgo que tiene la gobernadora Rocío Nale, que abiertamente ha sido crítica de este modelo de organización política que tiene el clan de los Yunes. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos al siguiente tema. La reforma judicial de 2024 en México transformó la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estableció la elección por voto popular de jueces y magistrados, lo que dio origen a las elecciones de 2025 para renovar las vacantes de la mitad de los cargos del Poder Judicial de la Federación. Uno de los cambios clave fue la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituyó de forma definitiva a las funciones del antiguo Consejo de la Judicatura. El INE planteaba que como en la elección al Poder Judicial no deben participar como observadores los partidos políticos, porque no está vinculada con partidos políticos, sino es una elección ciudadana, las casillas tendrían que estar en otro lugar. Entonces supongamos que en el 27 voy a votar, va a votar cualquiera de ustedes, entonces tendríamos que hacer la fila para votar por quienes correspondiera. Aquí en la Ciudad de México pues sería diputado federal, alcaldes y diputados locales, en otros lugares sería incluso gobernador, y después tendrías que moverte a otro lugar a votar por el Poder Judicial. Entonces, pues eso genera problemas, ya lo vivimos el año pasado, porque fue concurrente con la elección a presidentes municipales de Veracruz y de Durango, y la gente iba a votar a un lugar y luego ya no iba a votar al otro. Entonces se planteó mejor pues que nos concentremos en la elección de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, estatales y federales, y que vayamos el 28 a la elección al Poder Judicial. La propuesta de la presidenta incluye una reducción del número de candidatos y candidatas, la simplificación de la boleta electoral y la creación de una comisión coordinadora para homologar metodologías y criterios de calificación de los comités de evaluación de los 3 poderes de la Unión para la selección de candidatos y candidatas. Ahora bien, ¿por qué la presidenta plantea la propuesta de reforma para pasar al 2028 el proceso de la elección judicial, cuando previamente estaba estimado para 2027? En este caso habla de la capacidad que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum de escuchar las propuestas que le planteó el INE, que son los que solicitaron cambiar la elección para el año 2028. Cuando se hizo el primer proceso electoral
para elegir a los miembros del Poder Judicial dentro de lo que fue la propuesta que presentó en su momento el expresidente López Obrador, evidentemente se tuvo un primer ejercicio respecto a lo que es el proceso de la selección de los miembros de este poder importante que tiene la Federación. Como todo proceso democrático en todo el mundo, cuando se entiende por primera vez un proceso electoral, se tiene que hacer un proceso de perfeccionamiento para que en los siguientes procesos se puedan tener mejoras y facilitar a la ciudadanía respecto a cuál va a ser su forma de participar en lo que podríamos decir a nivel global, junto a Bolivia, es la primera vez que la ciudadanía puede elegir a los miembros del Poder Judicial. Hay que recordar que en las democracias modernas se eligen a los miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y en México ya se sumó junto a Bolivia y en algunos estados de la Unión Americana la posibilidad de elegir a los miembros del Poder Judicial. Creo que esta parte de la capacidad política de la presidenta Claudia Sheinbaum de entender el contexto de las dos diferentes naturalezas de los dos procesos que vamos a tener, tanto en la parte del Poder Judicial, que es la selección de los miembros de este poder, donde no hay participación de partidos políticos, y el otro proceso tradicional ya consolidado en México, que es la selección de los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, y que evidentemente ahí sí se tiene representación de los partidos políticos. Por ley, cada partido político tiene la capacidad de poder tener un representante en las juntas distritales, en las casillas electorales y evidentemente en el Consejo Estatal del INE a nivel Veracruz o los OPLES y la parte del INE a nivel nacional. Entonces, con esta lógica de tratar de evitar que la parte partidista contamine la parte electoral del Poder Judicial, esta propuesta que se está presentando por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum escucha esa lógica que planteó el INE respecto a la solicitud. Otra parte muy importante, lo dijo muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum, es que también se tenía que evitar que existiera una lógica de tratando de cuidar que los representantes del partido no contaminaran la elección del Poder Judicial. Se tenía la posibilidad de que se mantuvieran las casillas alejadas, pero que era la tendencia que se vio, por ejemplo, aquí en Veracruz o en Coahuila, es de que cuando la gente salía a votar para la elección de sus candidatos a diputados locales o presidentes municipales, ya no les quedaba ganas de salir a votar para la parte del Poder Judicial, porque se entiende que hay un proceso natural de que te formas para votar, haces todo el proceso del protocolo de estar con los funcionarios de casilla para que te den tus boletas y la parte de estar en la casilla electoral para hacer la selección. Y si hablamos que en la parte del Poder Judicial, donde fue un proceso inédito, donde se eligieron un montón de cargos para lo que era esa selección, pues desincentiva que la gente participe. No, y que aparte la elección para Poder Judicial, las boletas, quienes fuimos a votar mayores de 18 años, fueron una cantidad de boletas y una cantidad de recuadros, números, listas que prácticamente parecían interminables, y esa también es una complejidad que se ve presente a la hora de las elecciones, a la hora de seleccionar quién se va o no a votar, y luego que también hubo una cantidad de candidatos y una cantidad de campaña y publicidad en redes sociales, que la publicidad no estaba permitida, pagada, en redes sociales impresionante. Pero acá, en el contexto de la reforma judicial de 2024, entiendo que jurídicamente entra en el periodo administrativo de Andrés Manuel López Obrador. Correcto. El 11 de septiembre del 2024. Pero recordemos que la salida de Andrés Manuel López Obrador se dio el 30 de septiembre del 2024 y ya con la entrada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, políticamente, ¿a quién le corresponde el logro de la reforma electoral? ¿Andrés Manuel o a Sheinbaum? La oposición y la comentocracia le reprochan mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que ella no fue la promotora de lo que fue la reforma al Poder Judicial. La realidad es que ese análisis que mencionan esta comentocracia corporativa es que deja de un lado lo que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en campaña. Nosotros representamos la continuidad de un proyecto político y para que exista esta continuidad nosotros estamos planteando de pedir el apoyo para que, una, se votara la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dos, se apoyara a apoyar a lo que era el proyecto de la 4T en términos legislativos en la Cámara de Diputados y Senadores y los congresos donde hubo elecciones en el año 2024 para lo que fue el último tramo de proyecto de cambios constitucionales de López Obrador. Entonces, cuando López Obrador presentó su propuesta de reforma al Poder Judicial, ya lo hizo con el nuevo Congreso que había sido seleccionado electoralmente para el año 2024. Pero la realidad es que ese periodo de 2 meses donde López Obrador convivió con el nuevo Congreso y él como presidente saliente,
fue una propuesta de campaña que abiertamente la presidenta Claudia Sheinbaum decía que si votaban por ella, votaban por la propuesta de candidatos de Morena al Congreso de la Unión, era apoyar la reforma al Poder Judicial. Y en ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de la experiencia del primer proceso electoral que se tuvo al año siguiente, en el año 2025, presenta un esquema de cambios que se escucha lo que era la propuesta del INE respecto a la solicitud de pasarlo al año 2028 y también hacer los cambios pertinentes para facilitarle a la población la selección de los candidatos, ver quiénes eran las propuestas del Poder Ejecutivo, quiénes eran del Poder Judicial, quiénes eran del Poder Legislativo. Y la realidad es que este va a ser un modelo de perfeccionamiento. O sea, estamos conscientes que en México votamos prácticamente lo que es todo el siglo XX, ha habido una apertura democrática a partir de los 80s y 90s y por fin tuvimos transición en lo que fue el periodo de los 90s y ya después en el siglo XXI. También en el proceso de la selección de candidatos en el Poder Judicial va a ser un proceso natural de perfeccionamiento y lo que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum es el análisis de cómo fue el año pasado, tratar de facilitar las cosas a la ciudadanía y obviamente tratar de mejorarla. Hay un punto también que menciona la presidenta Sheinbaum que es clave, considero, para la aplicación de esta reforma constitucional. Y aquí me gustaría aclarar para la audiencia que es una reforma constitucional porque se modifican los artículos o las partes transitorias de la Constitución en materia de la elección judicial. Por eso hablan de una reforma constitucional, que es la parte transitoria. Entonces, en esta parte transitoria se busca que para el 2028 se tenga una conexión con la revocación de mandato. ¿Por qué es importante que para el año 2028 haya o que sean las elecciones al mismo tiempo para la revocación de mandato y las elecciones de la otra mitad del Poder Judicial? La realidad, Nazaret, es que la aportación en términos de la democracia que da el movimiento de la 4T es meter dos elementos vitales para lo que va a ser el futuro ejercicio democrático de la población mexicana. La selección de los miembros del Poder Judicial y otra parte muy importante que casi no se habla, la oportunidad de que la gente se genere la cultura política de sacar a los malos presidentes del poder político. La realidad es que durante muchísimos años tuvimos en México malos gobernantes y en términos constitucionales tenemos que aguantarnos un periodo sexenal a los malos administradores del poder político en lo que es el ejercicio de la presidencia de la República. Creo que la gran aportación a lo que va a ser el modelo democrático dentro de lo que es el proyecto de la 4T es generar la cultura política en el siglo XXI de que la ciudadanía tenga la capacidad de decirle a los gobernantes cuando tú no sirves, cuando tú no le estás cumpliendo a tus electores lo que es tu propuesta electoral, cuando no estás cumpliendo tus funciones como titular del Ejecutivo Federal o a nivel estatal, pues que los gobernantes se puedan ir. Entonces, la parte de la aportación que tiene el proyecto López Obradorista es generar las condiciones para que conforme vayan pasando cada proceso electoral, la ciudadanía sienta el poder de decidir cuando un gobernante debe de abandonar el poder. Y esto también a la vez va a obligar a los gobernantes, ya sean de Morena, del PRI, o del PAN, o del PT, o del Verde, o de los futuros partidos que vayan a competir más adelante, se ven en la necesidad de tener que generar un buen gobierno, tener finanzas responsables, tener cercanía con la ciudadanía, porque se van a dar cuenta que sistemáticamente la población va a tener la capacidad de sacarlos del poder político. Entonces, creo que esa es una parte muy importante en donde si vemos que en el año 2028, en caso de que se solicite, va a haber una revocación de mandato y la presidenta le va a preguntar a la ciudadanía si continúa o no en el cargo, es un ejercicio de empoderar más a la población. Los críticos políticos te mencionan de que la cultura democrática disfuncional consiste en que la ciudadanía nada más vota el día de las elecciones y lo ideal en términos electorales, en términos de la democracia participativa, es que la ciudadanía se meta a fondo lo que es la cultura de la democracia y en ese sentido pues también que puedan sacar el poder político a los gobernantes. Y que la vida democrática es lo más importante que se tiene en el país, pero vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen. Regresamos.
estrategia que funcione mientras no se miren al espejo. Ahí encontrarán los Estados Unidos al enemigo que a toda costa y con todo su inmenso poder intentan destruir. De nada les servirán las tropas de élite, los drones, los misiles, toda la parafernalia tecnológica con la que cuentan y con la que amenazan venir a hacer el trabajo que, según ellos, en México no hacemos, mientras no reconozcan que en sus propias entrañas está el mal. En medio de la usual retahíla de amenazas contenida en la nueva estrategia de combate a la droga, presentada por el propio Donald Trump, se asoma por primera vez, tímidamente, pero se asoma la verdad. Dice el documento que solo en 2025 73.5 millones de estadounidenses, es decir, el 25.5% de la población total, probó alguna droga y que 48 millones, equivalente al 16.8%, tiene problemas de adicción. Con ese mercado, el más grande del mundo, con esa enorme cantidad de consumidores compulsivos que tienen además un enorme poder de compra, con esa enorme cantidad de dinero que se mueve en las ciudades al norte de la frontera y termina oxigenando su economía, ¿de qué sirve que anden cazando capos de la droga en América Latina? Capos, además, con los que en muchos casos a lo largo de la historia reciente han tenido relaciones incestuosas las propias agencias encargadas de combatirlos y a los que han utilizado como peones de su estrategia de dominación hemisférica. Capos con los que terminarán de todos modos negociando. Capos que solo proveen la materia prima a esos otros capos que no tienen interés en perseguir y que son los verdaderos dueños del negocio. Los capos estadounidenses, sus capos. La droga les sirve a los Estados Unidos y por eso no se miran en el espejo. Es un factor de paz social en su propio territorio. Amansa a sus jóvenes. No hay rebeldía sin conciencia y no hay conciencia en un adicto. La droga le sirve porque desestabiliza a América Latina, lastra su desarrollo, mina su independencia, la mantiene de alguna forma siempre vulnerable, siempre en guerra. En una guerra destinada a perpetuarse mientras no se reduzca el consumo, en la que ellos ponen los dólares y las armas y nosotros los muertos. En una guerra que es para los Estados Unidos, económica y políticamente, un gran negocio. Cada mañana es una nueva oportunidad para reconectar contigo. Despierta con energía, equilibrio y bienestar. Llega para ti Yoga, Salud y Bienestar para transformar tus mañanas. Encontrarás equilibrio, energía y calma para tu vida. Aprende a fortalecer tu cuerpo, liberar el estrés y mejorar tu bienestar integral. Acompáñanos todos los martes a las 7 horas por Radio Televisión de Veracruz. Yoga, Salud y Bienestar. En Jalapa hay un barrio mágico. Se llama Jalitic. Y es el primero en recibir este nombramiento en el estado de Veracruz. Vamos a Jalitic para conocer más sobre su historia. Es quizá el barrio más representativo de Jalapa. Es aquí donde iniciaron y se asentaron los pueblos prehispánicos. Y el motivo fue que en este lugar se encuentran una serie de manantiales
La población se concentraba sobre todo en esto que se llama la Barranca de Jalitic y un poco hacia lo que conocemos por la zona de La Piedad y hacia el Cerro Macuiltepec. Algunos autores dicen que era una población de grupos totonacos que había sido sometida cultural e ideológicamente al Imperio Mexica. Continuamos. La gobernadora Rocío Nale participó en la presentación de Puerta Este MX, la estrategia clave que posiciona a nuestro estado como el punto de encuentro para el desarrollo y la atracción directa de inversiones. Puerta Este MX es una estrategia para desarrollar el corredor portuario del Golfo de México. Me parece muy importante la situación que estamos viviendo en el contexto internacional. No se puede pensar en Veracruz en una forma aislada, porque si no nos vamos a quedar chiquitos, nos vamos a aislar. El cambio de orden mundial, porque se está llevando a cabo, esto nos obliga en México a extendernos y a mirar hacia todo el mundo. Y México se encuentra en una posición de gran ventaja si la sabemos aprovechar en este momento. Creo que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha estado haciendo un gran trabajo. Por eso me da gusto que estén estos empresarios que tienen alguna intención de invertir en nuestro país y sobre todo en México, en Veracruz. Ya se les mostró cuál es nuestro territorio, donde hay una seriedad. Nosotros representamos a un gobierno serio, donde se tiene certeza jurídica y donde se ofrecen pues condiciones, pero también se restringen. Se restringen, pues que va a haber una inversión muy bien, pero no puede ser al 100% un trabajo extranjero, queremos generar empleo. Entonces se vienen ahí condiciones, se ponen en la mesa cambios y es el ganar-ganar. Veracruz no solo tiene historia, tiene el potencial, la infraestructura y la vocación para consolidarse en los primeros lugares de los índices económicos nacionales. El plan de Puerta MX es la estrategia clave que posiciona a nuestro estado como el punto de encuentro para el desarrollo y la atracción directa de inversionistas. ¿Cómo va a impactar esto directamente a las familias de las y los veracruzanos? Simplemente con la posibilidad de que en este sexenio que encabeza la gobernadora Rocío Nale se den las oportunidades de atracción de inversión tanto nacional como extranjera para los empleos. Veracruz tiene el privilegio en términos geográficos de ser la oportunidad de ser la llave de entrada de estos capitales en México. Hay que recordar que históricamente Veracruz fue la llave de acceso económico en México durante muchísimos años, yo diría durante los 200 años de vida independiente que llevamos y evidentemente también la parte de lo que fueron los 300 años de la Nueva España. Veracruz tiene una vocación territorial muy amplia que permite convertirse como la llave de entrada a lo que va a ser el proceso de industrializar nuevamente a México. Veracruz, lo hemos mencionado muchísimas veces aquí en Nuevo Régimen, tiene una condición especial. Nos vamos a dar cuenta que tiene muchos recursos naturales, tiene una gran capacidad geográfica de tener conectividad por todo el territorio nacional. Hablamos de que Veracruz tiene colindancia con el norte del país, que nos da cercanía con el principal mercado consumidor, que es Estados Unidos. Tiene cercanía también con la parte del Bajío, que es otra parte importante en términos agrícolas e industriales. Evidentemente tiene una cercanía con el altiplano y en específico con la Ciudad de México, la capital política y económica de nuestro país. Tiene la cercanía con el sur-suroeste, con la parte de que somos un territorio con una gran cantidad de recursos naturales. En este contexto, sabiendo que Veracruz, en términos de amplitud territorial, permite tener estas características, también nos vamos a ir en la parte de la infraestructura. Veracruz tiene 3 puertos importantes de categoría internacional. El más antiguo y representativo, el del puerto de Veracruz, en la parte que conecta con el sur de la entidad y del país, que es el de Coatzacoalcos, y el que conecta con la parte norteña de nuestro país y del norte del estado, que es Tuxpan.
Y el de Tuxpan tiene una característica muy importante, tiene una cercanía de 3 horas vía carretera con la Ciudad de México, que es el principal centro logístico, comercial y financiero que tiene el país. Con estas características de tener 3 importantes puertos y también la parte de la llave de entrada que tenemos con 3 aeropuertos en México, con la capacidad de recibir turismo extranjero y grandes cargas comerciales vía aérea en estos aeropuertos, habla de que Veracruz tiene las oportunidades para convertirse en un polo importante de crecimiento industrial, y creo que es la parte que ha entendido muy bien Rocío Nale en el ejercicio de poder político. Durante su primer año puso 3 cosas que desde mi punto de vista son importantes para entender de que Veracruz puede ser la punta de lanza. Por ejemplo, en términos de lo que es el crecimiento industrial, de acuerdo a cifras del INEGI, durante un año Veracruz pasó del lugar número 14 al número 6 respecto a la gran cantidad de que se tiene de crecimiento de lo que es un proyecto industrial. Esto parte del hecho de que la gobernadora Rocío Nale durante su primer año de gobierno puso los cimientos para que nosotros diéramos ese salto de 6 o 7 lugares. ¿Por qué? Porque empezó el proceso del rescate de las carreteras, la construcción de nuevas, evidentemente tener la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum de lo que va a ser el proyecto del Polo del Bienestar, que en pocas palabras es un polo industrial en la parte de Tuxpan, la parte de otra vez generar que Veracruz tenga una economía financiera sana respecto a los que son los principales grupos financieros que califican a la entidad. Cuando el gobierno de Veracruz manda el mensaje financiero de que se paga la deuda, tanto en términos gubernamentales como al sector bancario, pues evidentemente los sectores económicos internacionales nos ven como una alternativa. Y ahora con el anuncio de la coordinación con los 199 municipios para rescatar la deuda bursatelizada del año 2008 que se tiene, para liberar recursos y que esos recursos generen la oportunidad de hacer obra pública en los municipios, pues son el caldo de cultivo económico perfecto para que las grandes inversiones nacionales e internacionales vean a Veracruz como un punto atractivo. ¿Y por qué nos pueden ver como atractivo? Porque estamos viendo que el sistema carretero de toda nuestra entidad va a permitir que las relaciones comerciales estén interconectadas con otros estados de la República, con los puertos, con los aeropuertos, con los municipios. Evidentemente, los parques industriales que se tienen en el sur del estado, con los que van a llegar con la parte del Istmo de Tehuantepec y con los que van a llegar en la parte del proyecto del Polo del Bienestar en Tuxpan, pues nos habla de que la gobernadora está generando las condiciones para que Veracruz sea una entidad pilar respecto a lo que va a representar el crecimiento económico de lo que es el proyecto sexenal de la presidenta Claudia Sheinbaum con el Plan México, pero acá tenemos el Plan Puerta Este de MX, porque estamos bien conscientes de la importancia geoestratégica y geoeconómica que tiene Veracruz. Dentro del plan Puerta Este MX, en la mañana sacaron un video publicado en redes sociales en donde se ve al director general del sistema portuario de Veracruz junto con empresarios de Corea, de Holanda, de Estados Unidos, caminando y mostrando lo que es el estado de Veracruz. La atracción de estos inversionistas extranjeros exactamente al puerto de Veracruz, que acá es un logro por destacar de la gobernadora, que tenemos un Golfo de México que es el recinto, que puede ser un recinto portuario súper explotado para las exportaciones, las importaciones, y que lamentablemente en diversas administraciones anteriores ha sido abandonado. Entonces, 2 preguntas. La primera es, estos inversionistas, tanto coreanos, holandeses, estadounidenses, ya se sabe qué van a invertir aquí en el estado de Veracruz. Y la segunda, mencionabas a la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum con el Plan México y la gobernadora Rocío Nale con este proyecto, ¿cómo se vinculan o cómo es la sinergia entre ambas posturas políticas para que Veracruz resalte como una potencia? Esa es la clave. La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Rocío Nale representan un mismo proyecto político respecto a cuál debe ser el papel del Estado, tanto a nivel Veracruz como a nivel nacional, para generar las condiciones económicas, empresariales y financieras para que exista un desarrollo económico en nuestro Estado y evidentemente en todo el país. Creo que esa parte de la buena coordinación que ha mostrado la capacidad tanto la presidenta como la gobernadora de tener una coordinación, habla de que cada uno entiende las funciones que tiene como mandatarias. En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, como máxima representante de la Federación Mexicana y como máximo pilar respecto a un proyecto nacional económico, entiende de la importancia de generar las expectativas económicas al sector empresarial que venga a invertir a México, y en el caso de Veracruz, la gobernadora ha tenido esa habilidad administrativa
para poder generar las condiciones y las facilidades para que el sector empresarial vea con buenos ojos a Veracruz como una alternativa económica. Evidentemente en todo el país estamos conscientes que todos los estados quieren atraer las inversiones. Acá la gran habilidad que ha tenido la gobernadora Rocío Nale es que durante el primer año de gobierno ya generó las condiciones, a pesar del desastre que le dejó el PRI y el PAN a nivel de Veracruz, para que la iniciativa privada vea como una alternativa al estado de Veracruz. Cuando ya se hizo el anuncio que se tienen comprometidos 4,000 millones de dólares de inversión en Veracruz, habla de que el sector privado, esas fuerzas políticas internacionales ven a Veracruz como una alternativa seria. ¿Por qué? Porque se está viendo que se están recuperando las finanzas públicas, se ayuda a los municipios para que ellos también puedan hacer obra pública y sobre todo que se tiene una capacidad de decir, aparte de que bajo la deuda, bajo los trámites burocráticos, doy las facilidades para la implementación de empresas en territorio veracruzano, también demuestro que tengo una política social para apoyar a los sectores que más adelante le va a ayudar a esa iniciativa privada al mantenimiento y a la instalación de empresas. ¿Por qué? Porque la gobernadora Rocío Nale tiene programas sociales para apoyar a los ciudadanos y tengan mejores condiciones, y esos ciudadanos van a poder mandar a los niños a la escuela, y esos niños cuando van a la escuela y tienen programa de desayunos escolares, tienen mobiliaria nueva, tienen recuperación de espacio escolar, de las instalaciones para su buena formación, se generan las condiciones para que estos sectores empresariales vean que Veracruz tiene mano de obra calificada, tiene recursos naturales, tiene buenas carreteras, tiene interconectividad a nivel nacional y a nivel internacional, y sobre todo se tiene un gobierno responsable que da garantías de una buena administración y un buen manejo de finanzas públicas. Creo que esa es la clave. Y acá vislumbro algo importante y también algo clave, tú me dirás mejor, que la administración o la actual administración no está peleada ni con las empresas del Estado ni con las empresas privadas. O sea, veo que puede haber una conexión y una convivencia entre ambas posturas. ¿Tú qué opinas? Sí, evidentemente es un referente a nivel nacional. Cuando Morena llegó al poder político en el año 2028 y en otros lados se refrendó el poder en el año 2024, el argumento político de la oposición para convencer a grupos empresariales de que no se apoyara a Morena es de que se iban a alejar a los capitales. ¿Qué es lo que demuestra Rocío Nale? De que aquí se puede tener inversiones y colaboración con la IP. Pues Veracruz está muy fuerte y vamos al siguiente tema. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la entrega del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, y del exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, no ponen en peligro al gobierno ni a Morena, porque las responsabilidades penales son estrictamente individuales y el combate a la corrupción es el eje central de su administración. El exsecretario de Finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, se entregó a las autoridades estadounidenses desde Irlanda el pasado 15 de mayo. El exfuncionario enfrenta señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico. En un caso separado, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido el 11 de mayo en Arizona y posteriormente trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos federales por presunta conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas. Ambos forman parte de los 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa señalados por el Departamento de Justicia estadounidense de presuntamente apoyar las actividades delictivas y las operaciones del tráfico de drogas de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Los exfuncionarios sinaloenses que están ya en Nueva York investigados por el Departamento de Justicia estadounidense por presuntos nexos, sobornos y protección al crimen organizado ponen nuevamente a discusión el tema de la solicitud de extradición y detención de Rocha Moya. ¿Por qué la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que la entrega de Gerardo Mérida y Enrique Díaz no representa un peligro para el gobierno o para los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional? Nazaret, no representa ningún problema porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara. Cuando se cumple el protocolo que se tiene entre México y Estados Unidos para la parte de extradición y se presenten las pruebas para, primero que nada, hacer una detención y después de esa detención se hace la evaluación para ver si procede la extradición, nos habla de que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene toda la disposición de tener coordinación con el gobierno de Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum a lo largo de este año, 5 meses que ha tenido de ejercicio de poder político en la presidencia, ha demostrado que sí puede tener una buena coordinación.
Creo que una parte muy importante para mostrar de que no hay protección política a funcionarios de Morena se dio con el caso que encabezó Harfuch respecto al Plan Enjambre, en que consistía en la persecución de actores políticos electos por voto popular y por Morena, en su gran mayoría, de que pueden ser procesados e investigados cuando están vinculados al crimen organizado. Hay que recordar que el caso del presidente municipal de Tequila, Jalisco, que está vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, fue precisamente detenido y se empezó un proceso de investigación. Otra parte que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido mucha claridad de hacer el señalamiento es de que cuando Estados Unidos ha hecho la solicitud de extradición a los jefes de diferentes grupos de crimen organizado para Estados Unidos, no ha habido ningún problema ni objeción para que se envíe a Estados Unidos y se puede iniciar un proceso jurídico en su contra, no importando que involucren a ellos a clase política mexicana, incluidos los miembros del cártel de Sinaloa. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum aquí tiene una parte muy importante. Tiene que demostrar de que aquí no se tiene una lógica de protección política. Y una cosa que casi no se menciona, Rocha formalmente ya no tiene fuero como gobernador. Cualquier cargo de elección popular, tanto en términos legislativo o término ejecutivo, te da un fuero, la protección, la capacidad de decir que por ejercer el poder político que tú tienes como cargo, no se te va a perseguir en términos jurídicos por cualquier poder político, económico, extranjero. Bueno, Rocha ya pidió licencia. Ya es turno de que en Estados Unidos se manden las pruebas que puedan acreditar la parte de la solicitud de la extradición, porque la realidad es que sí estamos en un juego de estira y afloje, en donde en términos políticos estamos conscientes de que Donald Trump está volviendo a retomar el tema del crimen organizado en México y sobre todo la parte de la distribución de droga en Estados Unidos como bandera electoral. Entonces está esa fina línea entre coopero contigo Estados Unidos, pero a la vez tampoco me voy a someter para que tú determines cuál va a ser la capacidad de los movimientos políticos al interior de México, sobre todo porque tenemos elecciones en el año 2027. Y no solamente elecciones aquí, también vienen en elecciones en noviembre del 26 en Estados Unidos. Las primeras detenciones, bueno, la primera detención o las primeras noticias que salieron al aire fue del exsecretario de Seguridad. Pero los medios de comunicación en primera instancia manejaron que él había sido detenido por Estados Unidos, no que se había entregado. Y en un segundo momento ya es el secretario de Administración y Finanzas, donde él se menciona que sí se entrega a las autoridades estadounidenses. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum habla de que fue una entrega voluntaria. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos versiones y por qué se da esa versión diferente? Si nos vamos que es una parte voluntaria, quiere decir que estos ciudadanos no se les violó el debido proceso en México. Ellos tomaron la determinación de presentarse en territorio estadounidense para cooperar con las autoridades de aquel país. Por otra parte, en México se tienen que cumplir los protocolos respecto a cómo van a ser las detenciones. Evidentemente debe de cumplirse una legislación respecto a cuál es el motivo por lo que un gobierno extranjero nos está solicitando. Digo, no es gratis saber de que en Sinaloa la clase política históricamente ha sido vinculada al crimen organizado. Simplemente hay que recordar que anteriores gobernadores también ya habían sido señalados de estar vinculados al Mayo Zambada, al Chapo Guzmán, como cártel dominante en Sinaloa en la entidad. Por ejemplo, algo muy curioso es de que, por ejemplo, cuando se tenía el gobierno de Felipe Calderón y hubo una coalición entre el PRD y el PAN para postular a Maloba como candidato que ganó en el estado de Sinaloa, una de las claves de selección por parte de lo que fue sus opositores es el señalar de que Maloba era compadre del Mayo Zambada. Bueno, la realidad política es que ¿por qué nunca se inició un proceso jurídico por parte de las autoridades de Estados Unidos para pedir la destitución de Maloba como gobernador, para que se iniciara un proceso de extradición en Estados Unidos y se le investigara al cártel de Sinaloa? La realidad es que el proyecto político, tanto a nivel Sinaloa como a nivel nacional con Felipe Calderón, siempre se adecuaron a las directrices políticas del gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que aquí en México, sin chistar, sin cuestionar y como dijera el Comando Norte de Estados Unidos, adoptamos las directrices de Washington. Una de las cosas que también fue muy polémico aquí en México fue de que Felipe Calderón, por la falta de legitimidad política, aceptó sin ningún problema y cuestionamiento el Plan Mérida, que era un modelo de adquisición de material bélico en beneficio de las empresas estadounidenses y otorgábamos una parte importante de la política de seguridad a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que en las administraciones tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum se ha mostrado un mayor nivel de autonomía, y ese nivel de autonomía lo vemos con la parte de que López Obrador, con la Ley de Seguridad Nacional y con la continuidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, limita la cantidad de agentes extranjeros, limita su participación en territorio nacional y sobre todo se exige que se tenga un nivel de coordinación como iguales. Dos naciones que cooperan para enfrentar un problema transnacional, que en este caso es el crimen organizado, y qué es lo que le molesta al gobierno de Estados Unidos, pues de que no se tiene ese nivel de subordinación como sí se tuvo con Fox, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, y ahora si lo metemos el tema electoral en México para las elecciones del 27 y en Estados Unidos con las elecciones del noviembre del 26, pues estamos conscientes de que se tiene que tener ese cuidado de no someterte directamente a Estados Unidos, pero a la vez no mandar el mensaje político de que no hay coordinación. ¿Por qué a Donald Trump le interesa tanto el tema del narcotráfico en México? Tomando tantito en contexto que hay versiones o hay medios que mencionan que Rocha Moya se reunió o iba a reunirse con el Mayo Zambada, y es en ese trayecto del Mayo Zambada que logran capturarlo en Estados Unidos para empezar un proceso de juicio. ¿Por qué Estados Unidos se interviene en ese atraco con el Mayo Zambada y por qué le interesa tanto el tema del narcotráfico en México? Primero, como lo mencioné al principio de este bloque, por la parte de que quieren recuperar el apoyo de la base republicana y del MAGA, que ve a México como el mal de todos los causantes que se tienen en Estados Unidos. Y otra parte muy importante es que también Estados Unidos quiere darle cooperación política y al PRI y al PAN para que ellos puedan tener la mayor cantidad de diputados locales, diputados federales, puedan tener algunas gobernaturas, porque sí, su proyecto que se tiene para el año 2030 es de querer mandar el mensaje de que se va a tratar de debilitar a Morena para que Morena no vuelva a refrendar un triunfo electoral en el año 2030, porque Estados Unidos ya sabe que con el PRI y el PAN han tenido cooperación y sometimiento respecto a la política de seguridad nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara. Si Estados Unidos quiere detener la violencia y la presencia del crimen organizado en territorio mexicano, primero que nada detenga el flujo de armas que entran de manera ilegal a territorio mexicano. La Universidad de Guadalajara tiene un diagnóstico que cada año entran 570,000 armas provenientes de Estados Unidos de manera ilegal. Si estamos hablando de que entran esa cantidad de armas cada año y el ejército mexicano son 370,000 hombres, pues estamos hablando de que cada año entra la capacidad de poder armar a soldados mexicanos equivalente a 1.5 veces. Bueno, otra parte que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, si nos quieren ayudar a bajar la violencia, tienen que parar el consumo de drogas en Estados Unidos. Y un tercer punto que la presidenta ha mencionado es, si quieren ayudar a México para que baje la violencia, tienen que acabar con el lavado de dinero que se tiene en Estados Unidos. Esas son las acciones que le está pidiendo la presidenta Claudia Sheinbaum al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poder detener el narcotráfico y la ola de violencia que esto mismo genera. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno de México para detener el propio narcotráfico y la violencia? Creo que lo que está haciendo es el desmantelamiento de laboratorios. Por ejemplo, ya reportaron que 2.400 laboratorios han salido del aire. Pues Javier, la postura del gobierno federal resalta que cada individuo es responsable de sus propios actos, y al desvincular a las instituciones y a Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatiza que los delitos o la rendición de cuentas en el extranjero corresponden estrictamente al ámbito personal. Y por otra parte, el aplazamiento de la elección judicial de 2027 a 2028 representa un ajuste estratégico que prioriza la viabilidad, operatividad y la certeza democrática sobre los plazos originales de la reforma. Y por otra parte, la alianza entre Adán Augusto López y Miguel Ángel Yunes demuestra que en la política los acuerdos suelen construirse más sobre cálculos estratégicos y objetivos de poder que sobre las diferencias ideológicas. Y finalmente, la Puerta Este MX es una estrategia de desarrollo logístico y económico para convertir a Veracruz en el hub portuario e industrial más importante de la región. Gracias por acompañarnos el día de hoy a Nuevo Régimen. Javier. Nazaret, es un gusto haber estado contigo y con la gente de Radio Televisión de Veracruz. Muchísimas gracias. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.